Lección 12. Empirismo inglés. El empirismo inglés sería el ejemplo de una superioridad intelectual de la psicología por un tiempo y la negación de la lógica y la ontología en el conocimiento. Esto se inicia con John Locke. El punto de partida de Locke es, pues, el punto de la filosofía cartesiana, pero Locke se plantea desde luego con una claridad absoluta el problema metafísico como problema del conocimiento. Locke, con plena conciencia de la necesidad radicalmente que hay en el idealismo de poner en claro el problema del conocimiento, inicia su labor filosófica preguntándose ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el alcance del conocimiento humano? Ahora bien, el conocimiento se constituye por medio de ideas. Toma Locke la palabra idea, en un sentido que antes y después de él no ha tenido la filosofía. La toma como traducción en lengua moderna de la palabra latina cogitatio, usada por Descartes. Para Descartes, cogitatio es pensé, pensamiento, y pensamiento es todo fenómeno psíquico en general. Una sensación es un cogitatio, una proposición lo es también, una afirmación o negación de la voluntad lo es también. En suma, cualquier vivencia psíquica es llamada por Descartes cogitatio. Pues bien, Locke emplea la palabra idea en este mismo sentido general con que Descartes emplea la palabra cogitatio. Locke parte de una distinción que había hecho Descartes entre las ideas. Descartes había distinguido tres de dichas ideas. Unas son advertencias, otras ficticias y innatas. Las advertencias sobrevienen en nosotros impuestas por la presencia de la realidad externa. Las ficticias son ideas que nosotros mismos, por medio de nuestra imaginación, formamos en el alma. Y las innatas constituyen en el acervo propio del espíritu, la mente o el alma, las que están en el alma sin que las haya puesto ninguna cosa real, ni haya sido formadas por nuestra imaginación. El punto de partida de Locke, pues, consiste en, primero, negar que en nuestra alma haya ninguna idea innata. Segundo, preguntarse, ¿cuál es el origen de las restantes ideas? Si no hay en el alma ninguna idea innata, si el alma es semejante a un papel blanco, un white paper, o como han traducido sus traductores latinos, una tabla rasa, en la cual nada está escrito y todo viene a ser escrito posteriormente por la experiencia. Si no hay, pues, ideas innatas en el problema que se plantea, es el de cuál sea el origen de las ideas, y este es el problema que Locke trata con mayor profundidad. Una vez planteado el origen de las ideas, Locke tenía que escoger qué se entendía como origen. La génesis natural psicológica de las ideas, de la evolución psicológica del hombre, o la derivación lógica de una idea respecto a otra que su antecedente racional, o sentido de las verdades de hecho de que habla Leibniz, o verdades de la razón, según también Leibniz. Locke eligió el camino de la psicología. El origen, según Locke, era la de mecanismos psicológico por el cual se forman en nosotros las ideas. Él distingue dos fuentes posibles de nuestras ideas: sensación, experiencia externa, y reflexión, experiencia interna. La sensación, como modificación mínima de la mente, el alma, por medio de los sentidos, la excita, modifica, y reflexión, como el apercibirse el alma de lo que en ella misma acontece. Locke encamina su pensamiento en mostrar que las ideas o son simples o tienen su origen en un sentido, o en dos sentidos, o en la combinación de un sentido, o en dos sentidos con la reflexión, o son compuestos, están formados de amasijos de ideas simples. La idea de extensión, según Locke, es simple, pero procede de impresiones, que proceden del sentido de la vista, el tacto y del sentido muscular. La idea de sustancia es compuesta, está formada por otras ideas que se conglomeran, lo define con una palabra típica, un no sé qué, que está por debajo de las diversas cualidades, de las diversas sensaciones, de las diversas impresiones que una cosa nos produce. Locke no pone en duda la metafísica de Descartes. Por consiguiente, para Locke, las ideas simples que nos vienen de la sensación y de la reflexión, o de una combinación entre sensación y reflexión, son ideas de las cuales corresponde una realidad que existe en sí misma y por sí misma,
como la substancialidad extensa de Descartes. Del mismo modo, nuestra intuición de nosotros mismos es para Locke el camino que nos conduce en presencia de una substancia real, que existe en sí misma y por sí misma, que nosotros mismos, por consiguiente, la metafísica cartesiana es la que está por debajo de la teoría del conocimiento de Locke. Lo único que hizo Locke fue analizar el conocimiento, llegar hasta sus últimos elementos que son las ideas y cómo las ideas simples provienen de las ideas más complejas, se derivan por composición, generalización, abstracción de las simples, y dichas ideas simples son los elementos últimos que reproducen la realidad. En esa reproducción de la realidad misma, no todos los elementos psicológicos tienen igual valor ontológico, de tal suerte que en las percepciones hay cualidades secundarias y primarias. Cualidades secundarias, color, sabor, olor, no están en las cosas mismas, no reproducen realidades en sí y por sí, son modificaciones subjetivas del espíritu. Cualidades primarias, extensión, forma, movimiento, impenetrabilidad de los cuerpos, propiedades pertenecientes a los cuerpos mismos. Después de Locke sigue Berkeley, obispo, filósofo inglés que continúa con lo que dejó Locke. Da respuesta a ¿qué es el ser y qué es existir? Ser para Berkeley es ser percibido, ser blanco, negro, verde, extenso. La percepción como vivencia es lo único que constituye el ser. No me es dada ninguna parte de un ser que no sea percibido por mí. El ser de las cosas es la vivencia que de ellas tenemos. Imagínense ustedes, dice, una realidad que no sea percibida, ni pueda serlo, ni esté conmigo en suma, en ninguna relación vivencial. De esa realidad no tengo yo la menor noción, no conozco de ella nada, ni siquiera si la hay. No, ya que es, sino ni siquiera si la hay, porque si conociera que la hay, estaría con ella en una relación vivencial mínima, que es la de haberla y de haberla para mí. Porque si para mí tampoco la hay, ni siquiera hablar de ella puedo. De modo que ser no significa otra cosa que ser percibido. Entonces, ¿quién existe? Existo yo, con mis vivencias, pero allende mis vivencias no existe nada. Berkeley se llama a sí mismo inmaterialista, no se llama idealista, porque afirma que su punto de vista es el de todo el mundo, es decir, que la persona que vive su vida, ve, oye, siente, algo que exista sin ser sentido no existe para la mente humana natural y espontáneamente. Él dice, pero si mi punto de vista es de todo el mundo, usted va por el campo y le pregunta a un aldeano qué tiene delante, y le contesta, una carreta tirada por bueyes. Él quiere decir naturalmente que ve, que toca, que oye lo que se ve, lo que se toca, lo que se oye. Algo que exista sin poder ser visto, oído o tocado no existe para la mente humana natural y espontáneamente. Claro, en el libro afirma que esto es un juego de palabras. Dice, porque para la mente humana, espontánea y natural es realista. Es decir, que pone primero la existencia en sí y por sí de las cosas y luego su percepción por nosotros. Pero el obispo Berkeley afirma que la tesis natural es la suya, porque ser, para cualquiera, es precisamente ser tocado con las manos, visto con los ojos y oído con los oídos. Ahora, al obispo Berkeley queda todavía un residuo de substancialista. Berkeley niega la existencia de la substancia material, pero afirma la substancia espiritual. El yo me es conocido por una intuición directa, el cogito cartesiano que sigue actuando perfectamente en la filosofía del obispo. Yo soy un espíritu que tiene vivencias. A mis vivencias no les corresponde nada fuera de ellas. Pero esas vivencias son mis vivencias, y yo soy una substancia que la tengo. Mas como esas vivencias revelan además una regularidad en su paso por mi mente, suceden escalonadamente, se engarzan las unas con las otras, se escalonan, se explican un poco las unas con las otras, como constituyen todo un conjunto de vivencias armónico, que es lo que llamamos el mundo. Debo suponer que parte de esos otros hay motivos suficientes para poner ahora la existencia de un espíritu, que sea el que ponga en mí todas esas vivencias. Esas vivencias no se ponen solas, sino que las pone Dios, que es puro espíritu como yo.